¿Qué tal, alumnos? Bienvenidos a la sesión número 5 de cálculo 1. En esta ocasión vamos a repasar algunos conceptos que ya tengo medio anotados y simplemente los voy a ir explicando. Al cabo de los ejercicios voy a hacer lo mismo y si queda alguna duda, pues bueno, los espero en los comentarios. Y además de eso, pues les mando un caluroso saludo, ¿vale? Entonces, la aplicación de la derivada para resolver problemas, en este caso, nos va a permitir encontrar propiedades de las funciones que son muy importantes a la hora de graficarlas y a la hora de hacer un análisis de ellas. El primer concepto importante que vamos a estudiar hoy va a ser el concepto de monotonía de una función. El concepto de monotonía de una función tiene que ver con cómo se va a comportar esa función conforme se dibuja. Vamos a tener dos tipos de monotonía. Fíjense ustedes, la primera, cuando tenemos una función creciente. ¿Cuál es el punto medular de esa función creciente? Simple y sencillamente que si encontramos que para toda x, ¿verdad?, menor que y, se cumple que f de x sea menor que f de y. Eso quiere decir que, como en el dibujo que tenemos aquí, si yo escojo valores de x que están a la izquierda de cualquier y, estos x siempre van a ser ¿qué? Menores, exactamente. Si yo dibujo una función, este es un ejemplo cualitativo, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente la dibujo y me doy cuenta que al calcular sus imágenes, ¿verdad?, esas imágenes van a tener como resultado f de x y f de y. Los valores de f de x y f de y, efectivamente, los f de y van a ser mayores, por lo tanto va a ser creciente, ¿vale? Vamos a pasar ahora a ver qué significa una función decreciente. Una función decreciente va a ocurrir lo contrario. ¿Qué quiere decir con lo contrario? Si yo me agarro valores de x en la misma forma, es decir, que sean menores que y calculo sus imágenes, es decir, voy a obtener f de y f de x, lo que voy a tener es lo contrario. F de x van a ser mayores que f de y la función va a ser decreciente, es decir, va a empezar a caer en sus valores, ¿vale? A continuación, entonces, esto me va a permitir definir otro tipo de propiedades, estas cosas que le pasan a las funciones. Otra cosa que es importante y que les pasa a las funciones es conocida como los extremos de una función. ¿Qué significan los extremos de una función? Van a ser de dos tipos, máximos y mínimos. Vamos a definir rápidamente qué significa un máximo y un mínimo. Empezamos con los mínimos. Los mínimos se les conoce como aquellos puntos, ¿verdad?, alrededor de una vecindad donde si los evaluamos, ¿verdad?, esos números, todos los valores, digamos el valor mínimo va a ser menor que todos los valores alrededor de la vecindad. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que yo agarro, ¿verdad?, un punto C, aquí está este punto C, y tengo una función dibujada. Esa función es solamente un ejemplo. Si me agarro una vecindad alrededor de eso, ¿verdad?, quiere decir entonces que yo voy a tener mi punto C, que es probablemente un punto crítico, y mi vecindad, es decir, donde tengo más epsilon y menos epsilon. Entonces yo me doy cuenta que el valor de f de c, que es este, o sea, si aquí tengo f de c, es menor en esta vecindad, que todos estos valores. ¿Ya te diste cuenta? Por eso se le llama mínimo local, ¿vale? Eso es muy importante. ¿Qué va a pasar con lo máximo? Va a pasar lo mismo. Ustedes lo van a poder anotar con calma. Vamos a ver la definición. Dice, una función tiene un máximo relativo local en x igual a c, otra vez, si existe epsilon tal que f de c sea mayor que f de x para todos los x que pertenecen a c menos epsilon y c más epsilon. Acuérdense que este es un intervalo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo mismo. Vean ustedes que es el mismo dibujo. Simplemente lo que estoy diciendo ahora es, me tomo un punto C y veo que efectivamente ese f de C es mayor que todos los valores que están alrededor de una vecindad o de un intervalo. Acuérdate. Entonces ese va a ser un máximo local, ¿vale? Máximo local, muy sencillo. Pero nosotros queremos aplicar las derivadas para encontrarlos de forma rápida. ¿Cómo los vamos a encontrar de forma rápida con las derivadas? De forma muy sencilla. Fíjate, tengo dos criterios. Necesito una función que sea continua, en un intervalo cerrado a b, pero que sea derivable en el abierto, ¿va? Entonces con eso yo lo que voy a lograr es tener dos criterios para saber si una función primero es monótona en una de sus formas, creciente o decreciente, y después
pues ver si tiene puntos críticos, es decir, máximos o mínimos. Entonces vamos a ver. Si f' de x es mayor que 0 para toda x en un intervalo, entonces f es creciente. ¿Qué era creciente? Recordemos un poco, si ustedes no quieren recordarlo. Esta parte de aquí es creciente. Es decir, para todos los valores a la derecha, la función siempre va a tener valores mayores que a la izquierda. ¿Va que va? Vamos a regresar al criterio de la derivada. Si f' es negativa para toda x, entonces es decreciente. ¿Vale? Entonces lo único que estamos diciendo aquí simplemente es esto, ¿verdad? ¿Qué significa f' en el fondo? F' en el fondo lo que significa, para los que no lo tengan todavía muy claro, es la de la pendiente de la recta tangente. Entonces la pendiente aquí, ¿qué va a ser? Esta m va a ser mayor que 0. ¿Qué va a pasar en el caso contrario? El caso contrario va a decir que esta m es menor que 0. Por eso el criterio de la derivada para determinar si una función es creciente o decreciente. ¿Va que va? Entonces se los dejo aquí. Ustedes pueden pausar el video para anotarlos. Pues son muy sencillos, ¿va? Ahora, nosotros vamos a definir a los puntos críticos, que pueden ser estos. Si nosotros igualamos, ¿verdad?, la derivada sustituida en el punto donde quiero saber, igual a 0. Y eso me va a permitir a mí saber si es un punto crítico o no, porque los Cs pues van a ser los que yo voy a tratar, ¿verdad?, de establecer alrededor de estos elementos, es decir, para dónde voy a obtener los máximos, y para eso voy a tener el criterio de la segunda derivada. ¿Qué me va a decir la segunda derivada? Necesito una función que sea 2 veces derivable en un intervalo AB, y tengo un punto, el cual puede ser un punto crítico. ¿Cómo obtuve los puntos críticos? Lo acabo de decir, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? De manera muy sencilla tengo que obtener f' evaluada en ¿quién? En C, ¿cierto? Donde este C, ¿verdad? Encontrar estas C va a ser encontrar el punto crítico. ¿Cómo los vamos a encontrar? Pues solucionando la ecuación, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? De manera muy simple. Vamos a tener dos criterios para saber si esos puntos críticos son máximos o mínimos. Uno, el primer criterio dice lo siguiente: f tiene un máximo relativo en C, que son los puntos críticos, si f' evaluada en C, aquí acuérdate, esto quiere decir evaluado, es menor que 0. ¿Qué va a pasar en el caso contrario? Si f tiene un mínimo relativo en C, si f' es mayor que 0. Y acuérdense, siempre son evaluados aquí, evaluados. Siempre evaluado. ¿Va que va? Entonces, ¿cómo vamos a obtener los extremos de forma rápida? Es muy sencillo. Fíjense ustedes, método. Aquí, método para obtener extremos para una función. Encontramos el dominio de la función. Calculamos la derivada. Eso es muy importante, calcular la derivada, la primera. Calcular puntos críticos. ¿Cómo? Pues la solución de f de x igual a 0. Y en particular aquí me va a interesar que esta de aquí sea evaluado en C. O sea, ¿cuáles son estos Cs? Estos Cs son la pregunta. ¿Cómo se van a encontrar? Haciendo la ecuación y despejando esas Cs. Después, para saber si esos son máximos o mínimos, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos el criterio de la segunda derivada. Y al final podemos esbozar una gráfica. Quizá no exacta, pero es una gráfica cualitativa muy cercana a los valores reales, ¿sí? A la gráfica real. Entonces, ejemplo 1. Fíjate, este ejemplo lo puse porque me interesa estudiar que esta función que puse aquí está definida a trozos. Es decir, tengo dos intervalos. ¿Cuáles son esos dos intervalos? Este es de menos infinito hasta 1 cerrado. Y este de acá es de ¿dónde? Desde 1 hasta infinito, ¿cierto? Y entonces yo lo que tengo es una función definida. Eso que acabo de definir ahí, ¿quiénes son? Su dominio. Puesto que estos son la unión de los dos intervalos, es decir, de menos infinito hasta 1 cerrado, unión 1 abierto, coma infinito, no es otra cosa de menos infinito a infinito, son todos los reales. Entonces, si son todos los reales, pues ya nada más lo único que tengo que hacer es simple y sencillamente ver qué significa calcular los mínimos y los máximos, ¿va? Vamos. Primer criterio. La primera derivada lo que me va a decir únicamente es
cómo va a ser la función, si es creciente, decreciente y así, y me va a permitir obtener los puntos críticos. Calculo la derivada. Fíjate, la derivada de 2 es 0, por eso no se pone aquí. Aquí la debería poner, pero no es necesario. Y la derivada de menos x cuadrada, ¿quién es? Pues menos 2x. 2 por menos 1 te da menos 2. X a la 2 menos 1, que será 2x. ¿Cuál es la derivada de x? Es 1. ¿Vale? Y se sigue definiendo en los mismos intervalos. Eso no importa. ¿Sale? Vamos a ver. ¿Cómo calculo los puntos críticos? Pues digo, f', o sea, mi condición fundamental es f' igual a 0. Si f' es igual a 0, entonces lo que tengo que despejar es x. ¿De dónde obtuve esa condición? La obtuve de que yo necesito saber cuándo la derivada es cuándo se cumple esa condición. Yo no puedo aplicarla a 1 porque en realidad no forma parte de la función. ¿Están de acuerdo? Entonces lo aplico a ese y me da como punto crítico 0. ¿Va que va? Entonces acuérdate que no lo podemos aplicar acá porque aquí esta derivada, la primera derivada para la función en este término, no depende de x. Entonces no podemos encontrar ahí la x que nos diga a nosotros si es un máximo o un mínimo. Sí, perdón, un crítico también se le puede llamar de esa forma. Entonces veamos. X es igual a 0. Entonces, ese va a ser un punto crítico y lo que quiero determinar es si ese punto crítico es máximo o mínimo. Entonces para eso paso al criterio de la segunda derivada. Y en la segunda derivada digo, ok, hago eso, saco la segunda derivada de la derivada, es decir, la derivada de menos 2x sería menos 2. Aquí está. Y la derivada de 1, ¿quién sería? 0. ¿En dónde voy a tener que evaluar esos puntos críticos? Pues justo aquí. Entonces, fíjate, si evalúo x igual a 0, que es mi punto crítico, la segunda derivada, f' de 0, aquí está, f' de 0, ¿quién va a ser? Pues va a ser menos 2 y es menor que 0. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Cuál era nuestro criterio? Vamos a ir a tantito arriba para que no se saquen de onda. Voy a ponerle aquí este. Y vamos a ver el criterio de la segunda derivada para que todos lo tengan muy claro. Fíjate. ¿Qué decíamos? F tiene un máximo relativo si f' evaluada en punto crítico es menor que 0. Y f tiene un mínimo relativo en C si f' es mayor que 0. Entonces vámonos hasta abajo, donde estábamos en nuestro ejercicio. Y entonces fíjate, si hago eso, si me fijo de ese rollo, vamos a tomar f' que diga f' en 0 es menos 2, que es menor que 0. Por lo tanto, ¿tiene quién? Un máximo local exacto. Máximo. Esto es muy importante, máximo. Pero a continuación viene otro punto que es importante y que no lo hemos todavía tocado. Ya tenemos que este es un máximo. ¿Qué pasa en el caso donde yo quiero saber en dónde cambia la función? ¿En dónde cambia la función? La función me cambia en esta parte, donde yo tengo quiénes, donde yo tengo x menor que 1 y x mayor que 1. Entonces yo querría saber qué está pasando aquí en x igual a 1. Entonces, cuando yo tengo x igual a 1 y le quiero aplicar el criterio de la segunda derivada, queda un poco extraño. Porque entonces tú te preguntarías, la derivada en realidad, ¿qué significa cuando es el punto límite? O sea, es el punto, digamos, de quiebre donde cambia de un lado para otro. Entonces, para hacer eso, yo no puedo llegar y decir simplemente sustituirle, porque si yo le sustituyera, me quedaría o me seguiría quedando como menos 2, pero no estaría tomando en cuenta toda la función. Es decir, menos 2 sería un máximo relativo también. Es decir, sería como nada más tener una parte, entonces los dos serían máximos relativos, pero resulta que no es cierto. Del otro lado de la función yo tengo que x tiene un valor determinado para la derivada, que en este caso es 0. Entonces yo no puedo determinar que 1 sea un punto mínimo o un punto máximo. Entonces vamos a aplicarle el criterio de la primer derivada para ver si es creciente o decreciente en este intervalo de 0 a 1 y de 1 a infinito. Porque recuerda, el punto que me interesa analizar es este. Es este que tengo aquí, 1. Pero yo, si lo analizara directamente, diría, es máximo. Sí,
es máximo si solo la función estuviera contada ¿en dónde? Aquí. Pero resulta que la función no solo es eso, la función es toda esta. Entonces a lo mejor puede ser que sea un máximo, ¿verdad? Un máximo local, pero no podemos determinarlo. Entonces vamos al criterio de la segunda derivada. ¿Qué sería el criterio de la segunda derivada? Para que todos lo tengan claro. Si la derivada, vamos otra vez acá, que diga de la primera derivada para ver cómo es creciente o decreciente. Entonces vamos a ver aquí arribita. Fíjate, si la derivada prima es mayor que 0 para toda x, entonces es creciente. Y si f' es menor que 0, entonces es decreciente, es lo primero que hicimos. Entonces vamos al ejercicio. Entonces fíjate. Vamos a ver. Si tenemos este intervalo de 0 a 1, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues sustituimos, ¿verdad? Y si sustituyéramos, ¿qué tendríamos? ¿Qué tendríamos si sustituimos? Lo que tendríamos sería lo siguiente, fíjate. De 0 a 1, yo me voy a agarrar cualquier valor y me agarro el 0. Y si me agarro el 0, evaluando en la primera derivada, ¿quién es la primera derivada? Vamos a ver, aquí está. La primera derivada es x menos 2 por 0, pues te va a dar 0. Y 0, ¿verdad? Que diga menos 2 por x. Y entonces yo digo, ok, me agarro un valor entre 0 y 1. Si me agarro un valor entre 0 y 1, me agarro un medio, menos 2 por un medio que te va a dar menos 1. Si es menos 1, entonces es decreciente. Aquí está, decreciente. Y si me agarro un valor después de 1, por ejemplo, me agarro el 2, sería 2 por menos 2 te va a dar menos 4. Entonces te va a dar decreciente, creciente. Acuérdate que los criterios están muy claros. Fíjate, vamos a revisarlos otra vez. Si f' es mayor que 0 para todo x en un intervalo, entonces es creciente. Y si es f' es menor que 0 en todo intervalo, entonces es creciente. ¿Va? Y entonces nos vamos hacia acá, a nuestro ejercicio. Veamos, tenemos dos derivadas entonces. ¿Cuál es la derivada aquí? La derivada en este intervalo es menos 2x. ¿Y cuál es la derivada acá? Es 1. Esta es mayor que 0, entonces es creciente. Y esta para cualquier valor aquí es menor que 0, porque es negativo, entonces es decreciente. Eso quiere decir que en este punto yo tengo un punto mínimo en general en toda la función. Si yo dibujara eso, lo que tendría sería esto, fíjense. La función que yo tengo que dibujar es esta, ¿no? Entonces, si la recordamos bien, acuérdate, f de x, ¿quién era? Vamos a hacerlo. Voy a dibujarla desde acá arriba para que les quede claro. 2 menos x cuadrada y x. Entonces, f de x aquí era 2 menos x cuadrada y x. ¿De dónde? Pues del intervalo 1. Entonces, esas son mis funciones. De aquí hasta el punto primer máximo que encontré, que fue x igual a 0, es creciente. Luego determiné que era decreciente, entonces va creciente, decreciente. Y luego digo, ¿qué pasa? Aquí en x igual a 1 se parte la función y la función empieza a ser creciente. Por lo tanto, para la función en general esto vuelve un mínimo. Y este es un máximo. Mínimo y máximo locales. ¿Va? Muy sencillo. Entonces vamos a lo que sigue. Vamos a dibujar otra función importante, en la cual yo voy a determinar otra vez máximos y mínimos. F de x yo la asocio a esta función. Esta es una función que yo escribo, que es 2x al cuadrado menos 3. El dominio de esa función son todos los reales, porque es una función polinómica. Derivo esa función me va a quedar 4x. Encuentro sus valores críticos, que sería igualar esta función, ¿verdad?, a 0. Veo que x igual a 0 no va a ser otra cosa que el punto crítico, ¿verdad? Y entonces veo si es máximo o mínimo. ¿Cómo voy a ver si es máximo o mínimo? Simplemente voy a calcular la derivada evaluada en ese punto. Como me da mayor que 0, entonces es un mínimo local. Entonces, si agarro puntos a la derecha y a la izquierda de ese punto crítico, con el criterio de la primera derivada yo puedo saber si son decrecientes o crecientes. Entonces, este de aquí, que voy a encerrar en amarillo,
este de aquí que voy a encerrar aquí, este de acá es el punto mínimo que ya encontré. Agarro un punto a la izquierda, o hace -1 y +1, y lo evalúo en la primera derivada para ver si es creciente o decreciente. Para x igual a -1 me va a dar -4, por lo tanto es decreciente. Aquí está. Luego, f' de 1 va a ser 4 por 1, que es 4, y va a ser creciente. Entonces, a la izquierda va a ser decreciente, es decir, va a bajar, y a la derecha va a ser creciente, es decir, va a subir. Y lo que tengo yo como resultado ya es la gráfica de la función creciente, decreciente, punto mínimo. En este caso va a ser un mínimo absoluto, pero no necesariamente, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos. En este caso, esta función pues ya es muy conocida, es de las funciones que siempre hemos estado graficando de alguna manera. Nada más para que les quede claro a todos, voy a poner la función aquí, para que lo recuerden, 2x² menos 3, aquí anótenle. Este es f de x igual a 2x² menos 3. Ahí está. Vamos con otro ejemplo. El otro ejemplo dice lo siguiente. F de x igual a x al cubo menos 3x. Primero, dominio de la función. F de x es igual a r. Entonces, como ese f de x es igual a r, entonces no importa, ¿cierto? Todos los reales son el dominio de esa función. Es decir, está bien evaluada en todos los números. Luego, calculamos la primera derivada para poder encontrar los puntos críticos. Es decir, calculo la derivada y ¿qué me va a quedar? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado, ¿verdad? 3x al cuadrado, ahí está. Menos 3. Bien. Calculo los puntos críticos igualando la derivada a 0 y despejando x. Entonces me queda 3x al cuadrado igual, menos 3 igual a 0. Despejo x y me va a quedar dos raíces. ¿Cuáles son esas dos raíces? Esas dos raíces son x más menos 1. Aquí pueden ustedes checar rápidamente el despeje con mucha calma, pero es muy importante porque estos dos que me acaban de salir aquí son los probablemente máximos o mínimos. ¿Qué tengo que hacer para saber si es un máximo o mínimo? Muy sencillo, segunda derivada. Con la segunda derivada que está aquí, lo que voy a hacer ahora va a ser sencillamente nada más, ¿verdad? Va a ser sustituir el valor de x1 y -1 y ver qué signo tienen para saber si es máximo o mínimo. Entonces, para 1 va a ser 6 por 1, me va a dar 6. Entonces, por el criterio de la segunda derivada, como es positivo, me va a dar un mínimo. 6 por -1 es -6, como es negativo, me va a dar un máximo. Entonces, yo puedo dibujarlo cualitativamente la función. En -1 yo sé que voy a tener un máximo local, aquí está, y en 1 voy a tener un mínimo local. Entonces, viene esta función y va a ser ¿qué? Creciente hasta llegar al máximo, decreciente hasta llegar al mínimo y vuelve a ser creciente. ¿Va que va? Entonces debe quedar súper claro la cualidad de ello. Entonces nosotros poco a poco vamos a ir con los demás ejercicios aprendiendo cómo calcular máximos y mínimos para, en el fondo, cuando ya terminemos estas clases de aplicación de las derivadas, ustedes van a ser capaces de casi dibujar cualquier función. Ahorita son introductorios y tienen que empezar a entender cómo funcionan los criterios para después empezar a ampliar esos criterios y poder hacer las funciones las gráficas de las funciones de manera más precisa. Entonces, ahora vamos a pasar a la solución de la tarea, acuérdate. La tarea 4 consistía en calcular las rectas tangentes y, bueno, las ecuaciones de las rectas tangentes y las ecuaciones de las rectas normales. Vamos a hacer de los tres ejercicios. El primer ejercicio era, tienes f de x igual a x cuadrada. Quieres la recta tangente en x igual a 1. Este x igual a 1, acuérdate, ese x igual a 1 no es otra cosa que x0. x0 es igual a 1. Lo que tenemos por determinar es y0. Pero y0 es fácil. y0 es f de x0. ¿Vale? Eso es muy importante. Entonces, este de aquí simplemente es ¿quién? Es la ecuación de la recta. Esta pendiente va a ser la pendiente de la recta tangente. ¿Y quién es la pendiente de la recta tangente? Es la derivada. Entonces, si x0 es igual a 1, f de x0 va a ser 1 en este caso.
vamos a hacer que la derivada, acuérdate, eso es súper importante y siempre se les olvida esta parte. La derivada, ¿verdad? Es la pendiente que estoy buscando. Entonces la derivada no va a ser otra cosa que mi pendiente. Obviamente me falta sustituirlo en ¿dónde? En x0. La pendiente que necesito es esta. Si la sustituyo de una vez, 2 por 1, pues te va a dar 2. Ahora, ya construyo mi ecuación. Va a ser muy sencillo. La ecuación va a ser y menos y0, o sea, y menos 1, igual a m, que es 2, por x menos x0, que es menos 1. Despejo y ¿qué obtengo? Ya obtengo la ecuación de mi recta tangente. Es esta. Aquí está. Esta es la ecuación de la recta tangente. Entonces eso hay que ser muy cuidadosos. Esta es la recta tangente. Esta ecuación de la recta tangente. ¿Vale? Ecuación de la recta tangente. ¿Cómo voy a hacer la ecuación de la recta normal? La ecuación de la recta tangente, acuérdate, la dibujé aquí en color negro. Para que no quiero que se equivoquen. Simplemente. Sí, porque ya los conozco. Esta es la ecuación de la recta tangente, por si quieren asociarlo con colores, ¿va? Acuérdense, recta tangente, solo cruzan un punto, ¿va? Para que quede todo claro. Bien. ¿Cómo calculo la normal? La normal no va a ser otra cosa que utilizar el criterio de normalidad o perpendicularidad entre rectas. Es decir, M1 por M2 son perpendiculares si ese múltiplo de los valores se da menos 1. Entonces despejo, si M1 le doy el valor 2, que es mi pendiente que obtuve, la despejo y me va a quedar M2 igual a menos 1 medio. Si hago las cuentas, ¿verdad? Y las cuentas serían, pues, en x0, y0, que es 1,1, sustituyo M2 y lo que me va a dar es la ecuación de la normal. Esta de aquí es la ecuación de la normal, que en el dibujo vendría a ser la que forma un ángulo de 90 grados. ¿Con quién? Con la tangente. Aquí está, la normal. ¿Sale? Para que a todos les quede claro. Muy bien, ese era el ejercicio 1 de la tarea. El ejercicio 2 de la tarea te decía, te doy un trinomio, calcula la tangente. Está muy sencilla porque fíjense, dice, la tangente primero calculamos la pendiente sacando la derivada. La derivada de x cuadrada es 2x. Aquí está. La derivada de menos 3x es menos 3. ¿Listo? Sustituyo en x0. Si quieren ustedes quítenlo. Pero x0, ¿quién sería? X0 sería igual a 1. Entonces sustituyo en 1. 2 por 1, 2. Menos 3, menos 1. Entonces ya obtuve yo el valor de mi pendiente. Aquí está. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sustituirla en mi ecuación nada más. Esta m la sustituyo por menos 1. Aquí está. Menos 1. Entonces y menos 2 porque y0 vale 2. Igual a menos 1 que es la pendiente por x menos x0 que vale. X0 ¿cuánto vale? 1. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ya que sustituyo despejo y lo que yo voy a obtener es mi ecuación de la tangente. Aquí está. Aquí estoy subrayando. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer ahora? La normal obtenemos otra vez la condición de perpendicularidad. Esta nunca se les olvide, esta siempre se las van a preguntar. Y m la agarro como mi pendiente original, la que es la de menos 1. Despejo esa y me va a salir que m2 va a ser igual a 1. ¿Y qué tengo que hacer? Otra vez la sustitución. O sea, no hay que hacer nada más que la sustitución. ¿Qué sustitución voy a hacer? Pues voy a hacer y menos y0, que va a ser y menos 2, igual a 1. Recuerda, esta pendiente es esta. X menos 1. Lo despejo y lo que obtengo ya es mi ecuación normal. Ya graficarlas es un plus, pero obtenerlas es importante, ¿vale? Muy bien. Vamos al último ejercicio, que solamente era calcular la pendiente de la curva. Acuérdate, esta curva que puse aquí es una elipse. Entonces va a tener una forma así. ¿Va que va? Si tiene una forma así esa elipse, lo único que yo querría es saber, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el caso de tratar de encontrar la pendiente de la recta tangente? Entonces, si yo quiero encontrar la pendiente de la recta tangente, lo que me va a interesar a mí es, en realidad, ¿verdad?
Primero, ¿qué parte de la elipse voy a ocupar? Para saber qué parte de la elipse voy a ocupar, voy a identificar dónde se encuentra mi punto, donde quiero encontrar mi recta tangente. Y resulta que ese punto probablemente se encuentre en este cuadrante, es decir, este punto vive por aquí. Por lo tanto, lo que me va a interesar a mí va a ser ¿qué? Pues nada más la parte inferior de la elipse, es decir, esta parte, la que estoy dibujando acá. Por eso me interesa despejar de mi ecuación de la elipse el signo negativo. Entonces, si me agarro mi ecuación de la elipse, aquí está, despejo y, ¿verdad? Hago el despeje de y cuadrado y llego a esta función, más menos, más para la parte positiva que viene hacia acá y menos para la parte negativa. Si el punto donde yo quiero analizar está en la parte negativa, entonces yo voy a analizar ¿quién? El signo negativo, ¿va? Esta no me funciona tenerla en esta anotación de raíz porque no es útil. Entonces la transforma a un exponente. Acuérdate, este es un medio. ¿Sale? Si no les queda muy claro, un medio. ¿Qué tengo que hacer? Derivarla. Entonces la derivo. Entonces, si la derivo con mucha calma, me va a quedar este resultado grande, ¿no? Va a quedar un medio, porque es el exponente de la función a la 1 medio menos 1, que va a ser menos 1 medio, por la regla de la cadena por la derivada de esto. Pero la derivada de 1 es 0 y la derivada de menos x cuadrado va a ser menos 1 medio de x. Y ahora lo que tengo que hacer es sustituir. ¿Qué voy a sustituir? Pues el valor de x0. ¿Por qué? Pues porque es la pendiente, acuérdate, esa es la pendiente, así lo estamos analizando. Entonces, sustituyendo y haciendo con mucha calma las cuentas, lo que obtengo es primero que sustituyo donde tengo x0, que sería raíz de 2. Raíz de 2. Y haciendo las cuentas con mucha calma, por favor, aquí me van a seguir, llego hasta este punto. En este punto lo importante es establecer qué significa las raíces negativas. Acuérdate tú, siempre te lo he dicho en todas las clases, x a la menos n lo puedes ver como 1 entre x a la n, que es justo lo que hice aquí abajo, en esta parte, ¿sí? Entonces lo que logro con eso es poder ir haciendo los despejes pertinentes hasta llegar a una expresión muy simple de ver. Hago la multiplicación y me queda la m, que sería un medio. Esa m es la pendiente de la recta tangente. ¿A quién? Pues a la curva. ¿Qué curva? A la elipse, pero en la elipse negativa. Y con eso terminé la tarea. ¿Sí? Si te quedan dudas de la tarea, vamos a seguir haciendo ejercicios algunos, pero espero que no vayan quedando muchísimas dudas, si no me escriben en los comentarios. Y de todas formas yo voy a resolver todas las tareas. ¿Sale? Les mando un coloroso saludo, cuídense.